Un fraternal y amoroso saludo para todos y todas quienes nos escuchan el día de hoy. Prepárense para un encuentro de corazón a corazón, una mirada al interior. Bienvenido a La Morada, nuestra morada. Para este capítulo tenemos un increíble invitado, es nuestro provincial, Fray Carlos Alberto de Jesús. Padre, bienvenido a este capítulo. Bueno, muchas gracias por la invitación y por permitirme compartir con ustedes, pues a través de estos medios tan importantes de comunicación. Bueno, y como de costumbre nos acompaña Aide Parra, de la comunidad de Cartagena, Natalia Comenales, de la comunidad de Cali, y en esta ocasión tenemos un invitado también, que es Daniel Lizarazo, de la comunidad de Bucaramanga. Bueno, en el episodio del día de hoy vamos a compartir un poco sobre un personaje que es muy conocido, muy llamativo de las escrituras, y vamos a ver un poco el proceso de su llamado y de su conversión. Les hablo de Saulo, a quien posteriormente conoceremos como San Pablo, y vamos a ver específicamente un momento de su vida que se relata en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, versículos del 1 al 25, donde se habla de ese momento en el que Dios lo llama. Él que estaba dedicado a perseguir, a asesinar cristianos, el Señor le habla y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? En ese momento él, cae de su caballo, pasa unos días, digamos que en oración, y el Señor envía un personaje llamado Ananías a que le explique un poco cuál es su misión. Y a partir de esto, dice el texto que se caen como unas costras que tenía en sus ojos y va de inmediato a predicar el Evangelio. Entonces, partiendo un poco de esta historia y de lo que sucede con este personaje, nos gustaría iniciar preguntándole, Padre, ¿usted por qué diría que Dios eligió a Saulo? Miren, Dios es alguien que es muy aprovechado y muy aprovechado en forma positiva. Y es que aprovecha lo mejor de cada uno de sus hijos, de cada una de sus criaturas. Y el último mandato que Jesús le dio a sus apóstoles es: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y para ir por todo el mundo a predicar el Evangelio se necesitaba alguien que conociera el mundo. Se necesitaba alguien que supiera el griego, que era la lengua comercial y más importante en el siglo I. Hace 2000 años el griego es como decir el inglés hoy en día. Se necesitaba alguien que conociera las grandes ciudades del Imperio de Roma y se necesitaba alguien absolutamente apasionado. No es que Pedro, Santiago, Tomás, Juan, María Magdalena, Susana no lo fueran, pero sí que requería alguien con una vitalidad y una fuerza muy grande. Y sobre todo, yo creo que es lo más importante, eso se lo preguntaremos a Dios cuando estemos frente a frente con Él, o podamos entrar a la biblioteca del cielo, que yo me imagino que en esa biblioteca estarán todos los misterios que no conocemos. Pero mientras tanto, yo pienso lo siguiente, es que se necesitaba alguien de un contraste muy absoluto. Es decir, alguien que esté absolutamente convencido de su religión judía. Alguien que fuera un israelita convencido plenamente de esa religión, para que Jesús les enseñara cómo todos podemos tener un cambio de mentalidad a través del Evangelio. Entonces, Nata, mira, saber plenamente por qué Dios lo escogió, no, pero sí tenemos pistas, es decir, era un instrumento muy válido para dar a conocer a Jesucristo. Bueno, padre, entonces vemos cómo la vida de Saulo prácticamente cambió en ese punto en el que fue llamado. Pero ¿qué significa en sí? ¿Qué significa ser convertido, ser llamado? ¿Cuál es el significado en la vida de cada uno de nosotros? Bueno, mira, entonces, dos cosas. Primero, el término literalmente, conversión, que es un término que es griego, metanoia, es un término muy sencillo de entender en su literalidad y es cambiar de camino. Eso significa, yo voy por un camino y me ponen a caminar por otro, me ponen a caminar por otro camino. Entonces, eso significa conversión. ¿Qué es lo que ocurre, Daniel? Que siempre hemos entendido la conversión en sentido moral. Me pongo un poquitico más
explicarles un poquitico más eso. Siempre hemos entendido que la conversión es alguien malo y se volvió bueno en sentido moral. Entonces, alguien que era tomatrago y mujeriego y ya después se volvió alguien fiel y sensato y prudente. Alguien que era chismoso y ya es una persona que no habla de nada. Entonces, alguien que era un mal hijo, una mala esposa, un mal amigo, una mala compañera, y ahorita ya es como el ejemplo de virtudes. Entonces siempre hemos entendido de esa manera la conversión, y la conversión no es eso. La conversión es que usted va caminando por un lado y hay una mano muy fuerte y muy poderosa, pero a la vez muy amorosa, que te frena y te pone a caminar por otro. Y usted dice, no, pero es que yo quiero seguir caminando por acá. Y esa mano es capaz de arrastrarte, de arrastrarte. Muchas veces esos cambios, para que lo entendamos, son absolutamente opuestos. Es decir, ahí sí, 180 grados. Otras veces son 30 grados, 60, 90, bueno, así un poquitico. Pero siempre, siempre se habla de un cambio. Pero a mí me parece muy bonito porque el camino y el caminante son como metáforas de la vida. El ser humano es alguien, camina, es un caminante. ¿Eh? Caminos hay muchos. ¿Cuántos caminos hay? ¿Cuántos caminantes existamos en la historia? Pero siempre hay alguien que te puede mostrar un nuevo camino, una nueva forma de avanzar. Entonces, mira, Daniel, con Saulo, Pablo ocurre eso, y es que él era un hombre que hoy en día pues podemos decir los cristianos, no, perseguía a los cristianos, los llevaba a las cárceles, todo eso. Pero él era un hombre que estaba absolutamente convencido que estaba haciendo la obra de Dios. Y la obra de Dios era evitar que la gente de su pueblo se pervirtiera por un mensaje. Pero pues eso era una pendejada, una bobada, eso era, ¿cómo le ocurre a ustedes? Primero, ¿cómo van a creer ustedes que el Mesías, el Salvador, va a morir como el peor de los criminales? Si la muerte en una cruz es la muerte para los peores. Entonces, imposible. Segundo, que murió así y Dios no hizo nada por él. Pues si era el Mesías, Dios tenía que hacer alguna cosa para salvar. Y tercero, que es que resucitó y nadie sabe dónde está. Entonces, mucha gente se está yendo detrás de esa historia, se están perdiendo por Dios. Yo no puedo dejar que la gente de mi pueblo se pierda. Entonces, realmente, en Pablo, en Saulo, era un deseo de ser fiel a su religión. Entonces, mira que no es un hombre malo que se convirtió en alguien bueno, no, sino que cambió la manera de entender a Dios, de comprender a Dios de una forma pues que solamente Dios la podía realizar, no más. Eso es verdad, y lo hablábamos acá, y es muy bonita esa historia, no solamente por lo que pasa en el momento, sino después. O sea, Saulo tiene que sufrir mucho por su pasado, y porque la gente lo juzga igual que como nosotros lo podríamos juzgar en su momento, ¿no? Saulo el que perseguía, Saulo el que asesinaba, Saulo el que metía a la cárcel, y la gente también hacía lo mismo. Entonces, muy buena la reflexión. Gracias, padre. Pero mira, Daniel, una cosa todavía mejor, y es que en el momento en que se da el encuentro con Jesús, que ahorita podríamos mirar, porque quien relata ese encuentro con Jesús es alguien que es una persona impresionante para narrar, que es Lucas. Lucas, el que escribe el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Él es un tipo genial para explicar. Pero antes de eso, te voy a decir lo siguiente. En el momento en que él tiene ese encuentro con Jesús, le sucede algo muy, muy fuerte, y es que ya no cabe dentro del grupo de los que era antes, pues porque ya no va a hacer lo que estaba haciendo. O sea, ya no cabe dentro de los que están persiguiendo a los cristianos, ya no es parte de las enviado de las autoridades judías, religiosas, de su pueblo. Pero a donde quiere entrar, tienen desconfianza, porque dicen, ve, y este no es el que nos estaba persiguiendo. Y si de pronto es un engaño, si de pronto lo que está es teniendo aquí una táctica, entonces es algo muy impresionante porque ya lo que era antes ya no le sirve. Y lo que pretende ser, pues tampoco, aunque el texto nos muestra eso de una manera muy simpática. Entonces les decía esto, tenemos que entender ese relato. ¿Por qué? Porque Lucas tiene una forma maravillosa de dar a conocer el mensaje de Dios. Miren,
Lucas escribió la Anunciación. Impresionante. Lucas escribió acerca del nacimiento de Jesús en Belén. Lucas escribió la parábola del buen samaritano, del hijo pródigo, de los caminantes de Maús. Lucas, muchos dicen, como para tratar de entender, que Lucas era como una especie como de un dramaturgo, porque Lucas lo que construye son unas escenas dramáticas, unas obras de teatro, escenarios, tiempos, personas, lugares, acontecimientos. Es una cosa. ¿Cuántas películas realmente han estado inspiradas en los relatos de Lucas? Y es por esa capacidad. Entonces, mira por ejemplo. Entonces Lucas dice, este hombre va caminando para Damasco. Y dice, ¿y qué va a hacer en Damasco? Lleva cartas, autorizaciones para tomar presos a todos los que siguen. Miren esto, que es muy bello. Todavía no dicen cristianos. El nombre de cristianos todavía no estaba en ese momento. Es un poco más adelante. Sino a los que siguen el camino. Ese fue de los primeros nombres que recibimos los cristianos. A los que siguen el camino. Si uno lee el texto del que ahorita nos refería Natalia del capítulo 9 de los Hechos, dice, entonces él iba persiguiendo a los del camino. Y en el camino le pasó algo. Iba por los del camino y en el camino le pasó algo. Dice que tuvo una luz que le brilló muy fuerte, cayó al piso, escuchaba y los demás no escuchaban. Y una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No, yo no lo estoy persiguiendo a usted. Yo estoy persiguiendo a esa otra gente. Yo no estoy persiguiendo ni una luz, ni una voz, ni un personaje como medio sobrenatural. No, yo estoy persiguiendo es, y lo que está diciendo el texto es, ese Jesús ya está presente en la vida de cada creyente. ¿Por qué me persigues? Es decir, ¿por qué me estás persiguiendo? Ya no en lo abstracto, sino en la vida concreta de las personas. Y hay un dato simbólico muy bello, muy bello. Y es que dice que Saulo quedó ciego y sin comer ni beber durante 3 días. Según la tradición, ¿cuánto estuvo Jesús en el sepulcro para resucitar? 3 días. O sea, que lo que nos está diciendo es que Saulo está resucitando a una vida nueva. 3 días sin ver, en la oscuridad, sin comer, sin ver, sin comer, sin tomar nada. Esos son símbolos de muerte, símbolos de muerte. Está siendo resucitado, fruto de ese encuentro, a una vida nueva, a una vida nueva. ¿Y cuál es la primera imagen que él tiene de Jesús? Porque él le dice, tú me estás persiguiendo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y cuál es la primera imagen que él va a tener de Jesús? Cuando se le caigan esas costras de los ojos y vea a Ananías. Por lo tanto, para él, la primera imagen de Jesús va a ser un hermano, un ser humano. Ahí va a estar Jesús resucitado. Entonces, realmente Jesús hizo caer a Saulo. Jesús lo hizo caer. Lo hizo caer de su religión, lo hizo caer de su rigorismo porque él era un fariseo. Lo hizo caer de sus presupuestos, lo hizo caer de su mentalidad, lo hizo caer de lo que él consideraba que era lo correcto, lo hizo caer de él mismo, de su orgullo, lo hizo caer de todo, para que lo encontrara, y esto es muy bello, para que lo encontrara en un ser humano, en alguien como él, que ya no iba a ser su enemigo, sino que iba a ser su hermano, Ananías. El relato es muy bello, muy, muy lindo. Padre, ya que nos habla de ese asunto, bueno, que Jesús hizo caer a Saulo y a partir de ese momento empieza como toda esa revolución en su vida, nosotros quisiéramos preguntarle en qué momento Jesús lo hizo caer a usted. Bueno, a mí me ha hecho caer muchas veces. Él me ha hecho caer muchas veces.
la diferencia de cuando Él me hace caer es que me levanta. Cuando yo me caigo, pues no soy capaz. Son caídas muy diferentes las que nos ocurren a nosotros. Porque cuando Jesús hace caer, y usamos ese símbolo por el relato del libro de los Hechos de los Apóstoles, Jesús hizo caer a Saulo para levantar un Saulo nuevo. Entonces, primero, yo quisiera entender que, miren, a mí no me gustaban las comunidades religiosas. No me gustan las comunidades religiosas. A mí me parecía que las comunidades religiosas eran como sectas dentro de la Iglesia Católica, que eso no tenían por qué existir, que para eso estaba estructurada, realmente bien hechecita. El Papa, los obispos, los sacerdotes, que esos de los religiosos eran, porque pues yo pertenecí siempre a una parroquia diocesana, además a una catedral, entonces que es sede del obispo, y pues mis amigos sacerdotes y compañeros eran siempre como pues digamos de esa vocación. Entonces, lo primero, eso fue una caída muy fuerte a nivel religioso, y es que Total. además los religiosos eran como medio díscolos, como medio extraños, algunos como medio subversivos, así. Entonces, yo decía, la primera fue como cuando yo fui a un encuentro a escuchar hablar, fueron sacerdotes carmelitas en ese momento, por ejemplo, orar de una manera distinta. Ay, yo, ¿cómo así? Es que se puede orar sin tener que estar repitiendo y con fórmulas que se dicen y se responden o con una estructura, sino que se puede orar de una manera como del corazón, espontánea y todo eso. Que eran como muy normales, se vestían normal, hablaban normal, se reían. Ah, que hablaban de un Jesús tan cercano, tan bello. Entonces, a mí yo empecé a entender la estructura ya no como algo rígido, sino al servicio de, ¿sí? Entonces, entendí cómo la iglesia, comunidad, no es una estructura rígida porque tiene que ser así, sino que esas estructuras que las necesitamos porque somos seres humanos, pues es eso. Yo dentro de esa manera, como estudié además ingeniería mecánica, Ay. entonces a mí no me parecían como que las ciencias sociales, pues, la antropología, la sociología, la filosofía, la literatura, como que eso le aportará algo a la humanidad. No, a la humanidad le aporta la medicina, la ingeniería, la economía. Eso sí que hace que este mundo progrese, pero es otra, pues eso. No, padre. Entonces, tengo que estudiar filosofía y tengo que estudiar teología, ¿verdad? Entonces el Señor también me enseñó, me hizo caer y me dijo, mira, que son diferentes maneras de entender el mundo, de entender el ser humano, de complementarse, de ayudarse. Me hizo caer también de una religiosidad muy rigorista que yo tenía, que conocía, que creía que era lo correcto. Yo sí creía que Dios premiaba a los buenos y a los malos los condenaba. Yo sí creía y estaba convencido de eso, que no éramos los mismos, no estábamos en el mismo lugar, lo cual hace que cada uno esconda, o yo escondiera pues mi pecado, creyendo que escondiéndolo, pues entonces ya estaba justificado delante de Dios. Eh, Aprendí a entender la diversidad sexual, la diversidad de regiones, la diversidad de pensamientos, la diversidad de miradas. Entonces, pues no ha sido una sola caída, Natalia. Han sido muchos. Vuelvo y digo, cuando caigo por mi terquedad, tengo que asumir esos golpes. Cuando es el Señor el que me hace caer, lo hace es para tratar de levantar, no sé si lo ha logrado, pero para tratar de levantar un Carlos un poquitico distinto, un poquitico mejor. Padre, ya que habla de ese asunto, me parece muy llamativo que nos diga que ha tenido como varias caídas digamos que en su vida,
y eso nos lleva a pensar de pronto, nosotros pensamos que porque ya estamos en el camino de la fe, que porque ya estamos en la iglesia, pues no, ya Dios hizo su obra, ya nos convertimos y pues vamos para adelante. Pero como este tema de la conversión nos toca también a nosotros que estamos pues ya en este camino conscientemente, pero que seguramente tenemos muchas caídas todo el tiempo. Mira, los especialistas de Pablo, algunos estudiosos ya pues a un nivel académico y a un nivel pues científico, dicen que Pablo tuvo alrededor de unas 7 u 8 conversiones entendidas como cambio de mentalidad. ¿Y por qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta en sus cartas. Las primeras cartas de Pablo, que son más o menos del año 46, 47 después de Cristo, a otras cartas después del año 60, 60 y pico. El lenguaje de Pablo es muy diferente, la manera aún de entender él, la venida de Jesús, el anuncio del Evangelio. Es muy, muy bello como no es un acto de su soberbia intelectual. Él es capaz aún él mismo de comunicar cosas diferentes a las que creía que ya eran lo que estaba establecido. Eso mismo, y nosotros como carmelitas, pues lo podemos entender, eso mismo le ocurrió a Santa Teresa. Santa Teresa, cuando inicia sus fundaciones, dice, el Señor me dijo que hiciera así. Pasados 10 años, ella tiene unos cambios en su manera de entender la obra que está realizando. Están en sus cartas, está en el libro de las fundaciones. Y ella dice, el Señor me dijo. Y es muy simpático porque dice, entonces el Señor se contradice. ¿O qué? No era. Es que en la manera en que mi corazón se va ampliando, se va expandiendo, entonces esa obra de Dios hace que cambiemos, que cambiemos. ¿Por qué? Porque el ser humano no es un verbo en infinitivo. Nosotros no, el ser humano, nosotros vamos siendo humanos, vamos siendo humanos. Y eso nos pasa en todas nuestras realidades, ¿no? Una pareja de novios no es, sino que va siendo. Un grupo de amigos no es, va siendo. Un sacerdote no es, va siendo. Y hay veces ese creer que somos nos vuelve tan rigoristas que creemos que el cambio está en contra y esta es a favor. Esta es a favor. A favor. Entonces, el proceso de conversión, lo que ocurre es que siempre tenemos como unos puntos claves. A ver, alguien dice, vea, fue la muerte de mi mamá. Sí. La muerte de mi mamá me sensibilizó de tal manera que yo con la muerte de mi mamá empecé a ver la vida a través de otra forma y ahí fue donde el Señor me habló. Entonces, nosotros hablamos como unos acontecimientos fuertes en nuestra existencia, pero esos acontecimientos se van siendo una realidad dinámica, progresiva, constante. Siempre tenemos la necesidad de permitir que el que dirige el camino, pues nos dirija por su camino, nos dirija por su camino. Entonces, mira Natalia, te pongo un ejemplo y para terminar ahí como que me gusta y así como ejemplarizar para que entendamos. Como una persona que dice, bueno, yo me convertí al Señor y por eso quiero ser servidor en esta parroquia. Quiero ser catequista, listo. Y empieza, y va a los cursos para ser catequista, y se prepara, y todo eso, listo. Y lo nombran director de catequesis. ¿Qué problema cuando le van a decir que ya no va a ser el director de catequesis? Claro, a todos nos ocurre. En ese momento necesita un proceso de conversión para entender que hay otro que lo puede hacer, que no están diciéndole que lo que él ha hecho no vale, que ya no lo tienen en cuenta, que no, que hay un servicio. Entonces mira cómo es que es algo procesual, constante, permanente, para algo mejor, para algo nuevo. Padre, de verdad ha sido increíble hasta ahora todo lo que has dicho y siento que esa parte que acabas de tocar, más que todo para nosotros que somos servidores de un movimiento,
nos tiene que tocar de alguna manera porque a veces creemos que ya vivimos ese episodio de conversión y nos estancamos y no buscamos crecer ni cambiar cada día más. Entonces creo que es algo increíble. Y teniendo también en cuenta que somos parte de un movimiento y me gusta del texto que leímos para preparar este podcast, hay un personaje que no sé, que a veces no se toca mucho, que es Ananías. Entonces, teniendo en cuenta que nosotros somos un movimiento y que Ananías es alguien que interviene por medio de Dios para esa conversión, me gustaría saber uno cómo parte de este movimiento y en mi vida cotidiana, cómo puedo ser el Ananías de las personas. Mira, Juan Sebastián, y es no tener miedo a ser instrumentos del Señor, no tener miedo a ser instrumentos del Señor. La primera reacción de Ananías es una reacción absolutamente, pues, humana, sensata, y es, pero ¿cómo que yo debo ir donde aquel que me está persiguiendo y está persiguiendo a mis hermanos, a mis hermanos? ¿Mm? Pero el mismo que había hecho caer a Pablo, a Saulo en el camino de Damasco, es el mismo que le está hablando a Ananías. Ananías ya es un cristiano, Ananías ya es un bautizado, Ananías ya ha reconocido la voz de Jesús y por lo tanto Ananías, aún con miedo y con incertidumbre, es un instrumento y un instrumento para el bien, para el bien. ¿Y a dónde está el punto focal? Cuando a Pablo se le cayeran las escamas, ¿Mm? Cuando a Pablo, Saulo, les decía ahora, al primero que tenía que ver era a Ananías. Y por lo tanto, ¿quién es Ananías? Ananías es el que no tiene miedo de ser la imagen de Jesús en el mundo. El que no tiene miedo de ser la imagen de Jesús en el mundo. Ananías va y le dice a Saulo, a Pablo le dice, hermano, hermano, el Señor me ha enviado, hermano. La primera palabra que le dice es hermano y se la dice acompañada de una palabra, de una presencia, que es eso, sin dejar de ser lo que él es, sin dejar de ser lo que él es. Porque a veces pretendemos que ser evangelizadores es meternos en unas estructuras que no se compadecen o que no son concordantes con lo que yo soy. Ustedes son jóvenes evangelizadores. Ustedes no tienen por qué ser ni frailes carmelitas, ni monjas de clausura, ni del movimiento, ni del Carmelo Seglar, aunque lo sean y lo pertenezcan. Si ustedes son del MJC, ustedes tienen que ser una presencia juvenil y para jóvenes en el mundo, unos Ananías que muestran un rostro joven, amoroso, bello, pero también un rostro que construya la dignidad, que propenda por el bien del otro, que acepte la diferencia para construir la verdadera humanidad. Entonces es eso, no tener miedo de ser instrumentos de Jesús, el rostro de Jesús en el mundo, en la condición que a cada uno le corresponde. Padre, yo tenía una pregunta que me llamó muchísimo la atención al retomar esta lectura del libro de los Hechos. Y es que en el momento en que, como mencionaba anteriormente, Ananías cuestiona el hecho de por qué tener que ir justo a donde quien lo perseguía. Y Dios le responde que vaya, que luego le hará sufrir lo que tenga que sufrir, diciéndole mis palabras, no textualmente como está en la Biblia. Y me da entender cómo es que uno puede sufrir por Dios, cómo es que uno puede sufrir en el proceso de conversión. ¿Qué quiere decir sufrir por Jesús o por Dios? Sí, entonces también hay que entender ese lenguaje, porque hay veces es más fácil y más cómodo no hacerlo que hacerlo. Tenemos, menos enemigos o menos contradictores, ni siquiera enemigos. Eh, mm, hay veces es más cómodo no optar por la verdad, hay veces es más cómodo no defender al débil, hay veces es más cómodo en ciertos ambientes decir yo de Jesús no sé nada, ni soy cristiano, ni me interesa. ¿Por qué? Porque es que hablar del Señor y hablar de Jesús y hablar de su palabra y hablar de la buena noticia entre nosotros es muy fácil.
Sí, pero ellos estaban siendo instrumentos para ir a donde la palabra de Jesús no llegaba, a donde iba a generar risa, a donde los iban a, pues, a, a decir que en personas no gratas, en fin, es eso. Entonces, ese sufrimiento no es un sufrimiento en el sentido, a ver, que Dios quiera que tú sufras y que te vaya mal porque lo elegiste a Él, sino todo lo contrario, es por fidelidad a esa palabra, a esa persona, a mi Señor, yo debo asumir las consecuencias de ello. Es como el que decide ser fiel a su noviazgo, el que decide ser fiel al estudio, el que decide ser fiel al movimiento, el que decide ser fiel a la amistad, el que decide ser fiel a unos valores. Requiere también un grado de sufrimiento para encarar que no todos le van a entender, que no todos lo van a aceptar, que no todos lo van a recibir y que vas a tener una marca, un sello en el corazón. Entonces, de eso se trata también cuando el Señor le dice, sí, yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Y es que sufrir por mi nombre le va a implicar a Pablo una cantidad de realidades físicas en su época. Estuvo en la cárcel, lo maltrataron, lo insultaron, pero sufrir también espiritualmente, buscando cuál era la verdad de lo que él estaba buscando. Mira, te voy a contar una historia de Pablo, que está relatada también en el libro de los Hechos de los Apóstoles mucho más adelante. Es el siguiente. Pablo era un hombre con una capacidad de la palabra impresionante. Un hombre, pues, en los discursos, su manera de hablar, su manera de cautivar a las personas, era una cosa maravillosa. A donde llegaba entonces empezaba a ser oído, escuchado, atendido. Resulta que Pablo una vez va a Atenas, a Grecia, Atenas, la ciudad de la sabiduría en la antigüedad, de los filósofos, de los sabios. Y dice el texto que él está caminando y encuentra que hay como una especie de monumento, por decirlo así, al Dios desconocido. Es decir, que en Atenas había algo que recordaba el Dios desconocido. Y a Pablo se le prendió el bombillito y dijo, voy a sacar provecho de este Dios desconocido para poder hablarles de Jesús. Y se fue al Areópago a hablar allá y dijo, quiero que me escuchen. Y él preparó un discurso muy bien preparado, muy bien preparado. También preparado que en el discurso toma elementos de la sabiduría griega, de la filosofía griega, de la cosmogonía, de la manera de entender el cosmos de los griegos, y empieza a hablarles y a hablarles, para decirles, yo sé que ustedes siguen al Dios desconocido, y el Dios desconocido es este. Y empieza a hablarles de Jesús, y empieza a hablarles de la muerte y resurrección. Y cuando les habla de resurrección, que para los griegos era una estupidez, le dijeron todos, Juá, de esto te escucharemos en otra ocasión. Lo dejaron solo. Se parece al mono. ¿Te imaginas que Pablo había quedado de encontrarse en Atenas con dos de sus compañeros, de esperarlos ahí para que juntos siguieran un viaje? Salió corriendo y se fue para Corinto. Y cuando Pablo escribe la carta a los Corintios, la podemos leer en la primera carta a los Corintios, dice Pablo, cuando yo fui a ustedes, fui sin pretender saber nada, solamente a Jesús y este crucificado. ¿Cómo sería, pues, mejor dicho, eso que le tocó en su orgullo, haber preparado la lección, la tarea, el discurso para convencer a los griegos en el santuario de la sabiduría griega? Y eso no fue nada. Que Jesús le dijo, Pablo, así no. Se va para Corinto y les dice a los corintios, yo cuando llegué donde ustedes, después de esa golpiza que me dieron, esa golpiza intelectual, venía donde ustedes sin saber nada, solamente a Jesús
crucificado. A Jesús crucificado. Entonces, es muy, muy bello como Pablo aún reconoce sus sufrimientos y los reconoce porque él sabe que tiene que ser testigo de ese amor y de ese bien. Los nuestros son otros, vuelvo y le digo, los nuestros son otros, que nos consideren brutos, retrógrados, aburridos, que eso no tiene nada que ver con el mundo. Pero yo no renuncio a Jesús, yo no renuncio a Jesús, porque si renuncio a Él estoy renunciando a mi propia existencia. Nos encanta. Yo creo que nunca esperamos escuchar tantas historias de Pablo. Pensamos que solamente íbamos a quedar del versículo 1 al 25, pero muchas gracias por eso, padrecito. Listo, Daniel. Esto nos preguntábamos, hablando de la conversión y toda esta historia, si hay una fórmula para convertirse, si hay algo necesario. Preguntábamos si es necesario un momento de golpe impresionante, como quedar ciego, perder a su mamá, o sea, si un momento duro. ¿Qué necesita hacer Dios o qué necesitamos hacer nosotros para que haya una conversión? Casi todos, bueno, casi todos, eso es muy complicado decirlo así, pero de los testimonios que nosotros tenemos, son personas que están buscando darle fundamento a su existencia, están buscando darle fundamento a su existencia. Unos son buscadores de una verdad en sentido tal vez intelectual o racional, otros buscando que su vida tenga sentido. Hay unos que tienen que tocar vacíos, hay otros que necesariamente, pues hay otros que no necesariamente tenga que ocurrir así. Pero mira, Daniel, esto es muy importante y es, todas las historias que podamos tener en la Sagrada Escritura, en vidas de santos, en personas que conocemos, solamente son referencias porque en cada uno acontece de una manera nueva y distinta. Dios no se repite en ningún ser humano. Dios no se repite. Dios es absolutamente creativo. Entonces, a ti, Daniel, te habla de una manera diferente y nueva. Tú lo que tú tienes que hacer es sensibilizarte, tratar de sintonizar con esa manera como Jesús te ocurre. Por eso miren que hay algo absolutamente impactante del cristianismo, del mensaje del Evangelio. Y es que Jesús no dejó establecido un lugar, una ciudad, una montaña, un río. Nosotros tenemos lugares que son de referencia. ¿Sí? Mi ciudad, mi parroquia, mi grupo, ese lugar. Y además tenemos lugares de peregrinación, es algo que es propio no solo de la religión cristiana, sino de muchas religiones. De muchas religiones y movimientos espirituales. Pero hay algo muy particular. Si para Jesús lo importante hubiese sido un lugar, nos hubiese dejado las coordenadas. Vayan allá. Claro, listo. Vea, el sepulcro vacío quedó en tal. Listo, pues. Tran, pruna, allá. Vayan y mira que se van a convertir. Para Jesús era muy claro que el lugar de encuentro con Él y con su Padre era el corazón humano, el ser humano. Y por lo tanto, cualquier ser humano tiene ya por el hecho de serlo, las condiciones propias para un encuentro con Jesús de Nazaret. Lo otro es donde nos congregamos, donde nos reunimos, donde estamos, donde vamos. Claro, es muy bello, es muy importante, ¿sí? Yo no dejo de ser esposo porque no esté en mi casa con la esposa. Sí, no dejo. A nuestra casa tiene un sentido muy especial y muy bello, sí. Pero si yo estoy en la China, en un viaje de negocios, y ella está en la Patagonia estudiando, deberíamos tener el sentido de esa pertenencia mutua en el amor, en el amor, porque no son los lugares donde estamos, sino los corazones. Ese es el lugar. Entonces, el lugar de conversión siempre será el corazón humano. Padre,
Qué reflexión tan bonita y creo que a todos nos ha quedado algo muy importante de esto y sobre todo entender que la conversión se da en el corazón y no tenemos que buscar otro lugar para vivirla. Y ya para terminar, me parece importante hablar un poco de cómo ser Ananías en la vida de los demás sin imponerles el cambio, sin imponerles la conversión, entendiendo que hay límites, entendiendo que hay personas que le dicen no, cómo nosotros, qué consejos nos da para ser ese Ananías que no interrumpa la libertad del otro. Miren, el Evangelio del domingo pasado, que tal vez pues lo escuchamos, que tiene como título, un titulillo ahí que siempre le han puesto, y es la corrección fraterna. Y Jesús dice, si tu hermano peca, repréndelo a solas. Si no te hace caso, llama a 2 o 3 y habla. Si no les hace caso, la comunidad. Si no le hace caso a la comunidad, decláralo como un pagano, como un pecador público. Dentro de ese mismo relato que no se puede despegar porque está unido, hace parte del mismo bloque, Jesús dice, si 2 o 3 de ustedes se ponen de acuerdo pidiéndole algo a mi Padre lo concederá, porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. También Pablo lo dice que nosotros somos sembradores de la semilla, pero que quien la hace germinar, crecer y dar fruto es el Señor. ¿Qué es lo que ocurre ahí de ahí? Es que muchas veces nosotros queremos que el cambio del otro sea como yo quiero que sea. Y entonces, o renuncio a seguir acercándome a esa persona, renuncio a eso, o simplemente pues me caigo como hay veces una frustración, en un desánimo, como en una fatiga. ¿Listo? Entonces, no hay una sola manera de hablar de Jesús. Es que de hecho hay en algunos ambientes donde yo no tengo que pronunciar el nombre de Jesús para hablar de Él, Entonces, ¿a dónde apunta esto? ¿Qué es ser Ananías en el mundo? Es mostrar a Jesús sin imponernos, pero sin renunciar a Él, sin renunciar a Él. ¿No? Porque yo pretendo que entonces claro, yo le hablé a Juan Sebastián de Jesús y Juan Sebastián inmediatamente me aceptó, me recibió, fue al grupo, pero yo le hablé a Natalia y Natalia se rió y me dijo, mira, no me interesa que me hables de eso, ni de grupos, ni de evangelio, ni de nada, porque no estoy interesado. Entonces yo pues simplemente no la vuelvo ni a saludar, ni a sonreír, ni a hablar, ni a decirle nada. Sí, a Juan Sebastián sí, porque Juan Sebastián sí me está atendiendo lo que yo te digo. No, mi diálogo con Juan Sebastián va a ser de una manera nueva, distinta, porque vamos a tener un lenguaje pues ya como común acerca de Jesús, del grupo al que pertenecemos, de la evangelización, pero con Natalia es mi respeto, mi saludo, mi cercanía, ver ahí en ella un ser humano que está también pretendiendo ser bueno o que está en su búsqueda y que no necesariamente es como yo lo quiero. Entonces, no es para segregarnos, ni para hacer guetos, ni para hacer grupos, porque podríamos caer en una cuestión farisaica, y es solamente los que piensan como... Esto que les voy a decir no es para este tema, sino que esto es más adelante, porque esto es otra cosa muy amplia. Hay 2 palabras griegas que significan lo mismo literalmente. Y es eclesia, ¿les suena a qué? A iglesia, eclesia, iglesia. ¿No? Y sinagogue significa sinagoga. ¿Sí? Esas 2 significan lo mismo y es comunidad. La diferencia es que eclesia es comunidad abierta y sinagoga es comunidad cerrada. Esa es la diferencia. Por eso, para pertenecer a la sinagoga, yo tenía que cumplir, ser israelita, ser judío, ser circuncidado, la ley. Para pertenecer a la iglesia, no. Hay veces hacemos de la iglesia una sinagoga, un lugar cerrado.
Y a veces hacemos de mi corazón una sinagoga, un lugar cerrado. Y a veces hago de mí una sinagoga, cuando lo que Jesús quiere es que seamos iglesia, iglesia. Es decir, abiertos a la diferencia. Yo siento que cuando estamos haciendo las preguntas para el podcast, tratábamos de adivinar qué nos va a decir el padre para poder hacer la siguiente pregunta. Siento que no la atinamos a ninguna, pero nos gustó mucho. No, está muy Mucho. bien. Está Me muy quedo bien, con muy muchas bien. cosas, con muchas reflexiones, padrecito. Me quedo con que Dios es un aprovechado completo. Me quedo con que no Total, se somos, aprovecha. sino que estamos siendo. Me quedo con que no tenemos que tener miedo a ser la imagen de Dios. Y también a respetar los límites y saber cómo amar en la diferencia. Yo le quiero agradecer a usted, le quiero agradecer a los chicos, en serio, padre. Nos encanta tener esos espacios con ustedes, con los sacerdotes, no solo nosotros, sino que nos están escuchando muchas personas, o eso esperamos. Le agradecemos a la gente que nos está escuchando, le agradecemos a todas las personas que estuvieron hoy, a Nata, a Aide, a Juan y al Padre por acompañarnos hoy. Antes de que el Padre se despida de nosotros, les quiero dejar un reto, si lo podemos llamar así, es un reto basado en la vida real. Resulta que en el Timón Nacional había alguien que nunca había escuchado la historia de Pablo. Literalmente, es la primera vez que la leía. No voy a decir ningún nombre, pero bueno. Y entonces el reto para la gente que nos está escuchando es agarren su Biblia electrónica de bolsillo, la que tienen grandota en la casa, lean la historia de Pablo. Miren cómo esa historia de Pablo se puede reflejar en sus vidas. ¿Qué enseñanza les da? ¿Quiénes son Ananías? ¿O ustedes son Ananías? Porfa, agárrenla y aprendan muchísimo como lo hicimos hoy con el Padre. Entonces, síganos en MJC Call en Instagram y Padrecito. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Qué espacio tan bonito, tan especial, tan enriquecedor. Gracias a ustedes de corazón. Gracias a todos los jóvenes del movimiento en Colombia. Gracias. No se dejen, no dejen encerrar su corazón. No, dejen que su corazón sea amplio, tenga un horizonte bellísimo para hablar de Jesús con mucho amor. Movidos por la fuerza del amor.